¿Quién conoce más o menos, quién piensa que conoce más o menos la escuela austríaca? Levante la mano. Para ver cómo venimos. 1, 2, muy bien, ajá. Bien, está bien. Entonces, por suerte tengo muchos a los cuales presentarle esto y eso me pone contento. Algunos van a saber y van a querer ser de pronto un poco más específicos, pero yo quiero presentar esto y primero plantearles a ustedes un dilema tal vez. ¿Por qué existen escuelas? Ustedes ya han visto Chicago, Public. ¿Por qué existen escuelas en una ciencia? ¿Acaso existen escuelas en física? ¿Uno conoce la escuela japonesa de la física? No hay eso, ¿no es cierto? O parecería que no. Sin embargo, no crean que no es así. Existen distintas teorías y en todas las ciencias existen distintas teorías. Y lo que llamamos escuelas en el ámbito de las ciencias sociales y de la economía es conjuntos de teorías que buscan ayudarnos a entender la realidad. Eso es lo que son las teorías y lo que son en última instancia las escuelas. En las otras disciplinas también existen distintas teorías. Hay distintas teorías para explicar, no sé, cuál es el origen del universo o lo que fuera. En cierta forma, las ciencias naturales o físicas hasta diría que son más sencillas que las ciencias sociales. Claro, uno ve un texto de física y le parece que va a ser más sencillo esto. Uno ve un texto de física incomprensible, ¿no es cierto? Y dice, esto es tremendamente complicado. Bueno, lo es. Pero ellos van con una ventaja con respecto a nosotros. En cierta forma, las ciencias físicas, a ver, lo voy a decir primero un poquito complicado, después lo voy a explicar. Se manejan con variables y constantes. Es decir, hay cosas reglas, leyes de movimiento de la materia que se cumplen permanentemente. En astronomía, ustedes pueden decir que el planeta Júpiter va a estar en esta posición el 26 de noviembre del año 2087. Va a estar acá. Y eso lo pueden decir ahora. Sin embargo, nosotros en ciencias sociales no podemos decir qué es lo que van a hacer ustedes mañana. Si van a comprar o no van a comprar, si van a tomar café o no van a tomar café, si van a preferir ahorrar o consumir. No tenemos la menor idea de qué es lo que van a hacer, porque las ciencias sociales tratan con personas, con individuos que tienen, nosotros decimos, libre albedrío, capacidad de decidir, tienen independencia para actuar y lo hacen. Entonces se hace mucho más difícil predecir y por lo tanto que existan en las ciencias sociales leyes con el mismo grado de rigurosidad y certeza que puede haber en las ciencias naturales. Es más complicado, estamos tratando con gente. Y eso es interesante porque al mismo tiempo muchas veces ustedes creen que la economía, o por lo menos a mí me preguntan, a mí dicen, la economía habla como de cosas materiales, ¿no es cierto? Que de la producción, los bienes, de la riqueza. No. La economía trata de las personas, de los individuos, de la gente, cómo actúa. Y tratamos de entender cuáles son las consecuencias de cómo actúa. Bueno, en tratando de entender todo eso, surgen distintas interpretaciones que en cierta forma compiten entre sí para entender qué es lo que está ocurriendo, que no es tan fácil entender qué es lo que está ocurriendo. Y ahí es donde aparecen distintas escuelas, una de las cuales es la que vamos a ver ahora, que ocupa un lugar central en nuestras ideas. Digo en nuestras ideas, las ideas que compartimos en Cato y con el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, etc. ¿De dónde sale? Yo voy a ir haciendo como una especie de revisión histórica de la escuela, pero en realidad voy a ir tratando más bien los temas que la distinguen en particular de otras escuelas y que son como, digamos, su marca registrada. Pero lo cierto es que esta Escuela Austríaca de Economía en verdad es una continuación de los clásicos, de la economía clásica. Ahí puse, ahora voy a explicar quiénes son estas caritas que aparecen por acá. Pero digamos que en economía planteamos o decimos que la economía comienza como ciencia con este señor que está ahí, que se llamó Adam Smith.
y que escribe en el año 1776 un libro famoso que se llama La riqueza, le decimos La riqueza de las naciones. En realidad tiene un texto más largo, una investigación acerca de la causa y el origen de la riqueza de las naciones. Ese era el título. Antes no pensaban tanto en el marketing, ¿viste? Le ponían títulos largos. Ahora le decimos nosotros La riqueza de las naciones. Bueno, pero obviamente este señor no es el primero que pensó o escribió de economía. Como tantas otras cosas, los primeros que pensaron y estudiaron economía fueron los griegos, ¿no es cierto? Pero ellos eran más bien filósofos. Y cuando trataban de temas de economía, trataban más bien de hablar acerca de cómo deberían ser las cosas y no de cómo son. A ver si puedo explicar eso. Es decir, discutían, por ejemplo, ¿es bueno o malo que haya ganancias en la economía? ¿O cuál debería ser un precio justo? ¿O corresponde o no cobrar intereses por préstamo de dinero? Esos eran los temas que se discutían y se discutieron por siglos. Los filósofos, también muchas veces influenciados por las religiones, por ejemplo, que prohibían lo que llamaban la usura, entonces se discutían esos temas acerca del deber ser. Y esa es un área en realidad de la moral, no de la economía. No está mal discutir eso, pero eso es parte de la moral. La moral es la que nos dice si algo está bien o está mal, si es ético o no ético actuar de una forma o de otra. Pero la economía como ciencia no nos dice o no busca decirnos si está bien o si está mal. Simplemente nos busca que entendamos por qué existe tal cosa. ¿Por qué? ¿Cómo se forman los precios? No si el precio es justo o no es justo. ¿Por qué hay interés en las transacciones de dinero o a futuro, etcétera? ¿Por qué? ¿Por qué hay ganancias y por qué hay pérdidas? Primero es entender por qué. Y le damos entonces el origen de la economía a este señor Adam Smith, porque en cierta forma resume esa posición de ser el primero de plantear en forma coherente en un tratado muy importante, miren, así es como funciona. Yo les voy a explicar. Y él comienza ese trabajo diciendo, si queremos entender cómo se produce la riqueza de las naciones, vamos a empezar, por ejemplo, su capítulo primero es la división del trabajo. Vamos a empezar con la división del trabajo. Y ahí empieza a explicar entonces cómo se empieza a generar la riqueza, etcétera, etcétera. Bueno, pero debo decir que él no era el primero. Otros habían hablado antes, por ejemplo, precursores de él. Ahí aparecen Juan de Mariana como representante de la escuela escolástica. Los escolásticos de la escuela de Salamanca en España tienen un avance muy importante, porque si bien todos ellos discutían eso del deber ser, si era justo o no justo, etcétera, había que entender más o menos cómo era que se formaba el interés, y entonces avanzan bastante en eso. El que está aquí es un señor que se llama David Hume, filósofo muy conocido, amigo de Adam Smith, escocés. A los que nos estamos refiriendo ahora, a estos clásicos, son parte de lo que llamamos el iluminismo escocés. En los siglos XVII y XVIII se produce en Escocia un florecer de las ciencias y del pensamiento enorme, y surgen personalidades como estas, notables e increíbles, que a uno le hacen preguntarse, ¿no?, ¿por qué a veces se dan en algún lugar, ¿no?, tanto explosión en el conocimiento? Por ejemplo, Grecia. Aristóteles, Platón, Sócrates, no sé cuál, ¡pum!, todo de golpe, en 100 años, qué increíble lo que ahí se produce, ¿no? Lo mismo ocurre en el Renacimiento, otras, que Michelangelo, que Rafael, que Leonardo da Vinci, ¿qué explica que todo en un periodo determinado? Y lo mismo podría darse de los austríacos, que no solamente hubo una explosión en Austria, después lo vamos a ver en términos de economía, sino de otras disciplinas. Freud también es contemporáneo de nuestros autores en economía austríaca, etc. Bueno, pero estos empiezan a desarrollar los clásicos que luego continúan más bien en Inglaterra. Ahí aparecen James Mill, David Benham, David Ricardo, es que está acá abajo, John Stuart Mill, son como forman el corazón
de lo que sería luego la economía clásica, que sobre todo se desarrolla en Inglaterra. Y aquí abajo puse Jean-Baptiste Say, porque al mismo tiempo, debo decir, es muy importante, se empieza a desarrollar también en Francia un ala francesa, digamos, muy interesante a principios del siglo XIX. Estamos hablando de 1820 y por ahí. Y luego una serie de estos, si bien son dos cosas quiero decir sobre esta escuela que se reflejan luego en el pensamiento de los austríacos. Toda esta gente no eran solamente economistas, eran gente que sabían que para entender lo que ocurre en la sociedad hay que verlo desde muy distintos ángulos. Entonces todos ellos eran o escribían y hablaban de economía, de filosofía política, de filosofía, de historia y de otras disciplinas. Adam Smith, su primer libro es un libro de ética que se llama La teoría de los sentimientos morales. Después escribió sobre astronomía, sobre jurisprudencia. David Hume es más conocido por un enorme tratado sobre la naturaleza humana de filosofía. Tiene 6 tomos de la historia de Inglaterra. Tiene cantidad de textos sobre filosofía política, etc. Era gente que tenía mentes muy abiertas. Y como vamos a ver después, los austríacos en cierta forma recogen esa tradición. Hayek solía decir, un economista que es solo economista no es un buen economista. Tiene que tener una visión histórica, tiene que tener una visión política, social, etcétera, para entender qué es lo que está ocurriendo en la sociedad. Bueno, y al mismo tiempo otra división. Estos de aquí tenían bastante mezclado también esa tarea de ser teóricos, de entender, de elaborar teorías, pero de estar involucrados también en la discusión del día a día, digamos, de la política coyuntural. Todos ellos opinaban, participaban, eran más bien profesores, digamos, no era que entraran en la política, pero opinaban sobre la situación presente en la cual vivían, no solamente elaborando las teorías. Y algunos particularmente activos en eso. Allá, los que menciono allá es Bastiat y Richard Cobden. Bastiat, a lo mejor algunos lo conocen, es un autor francés que era un divulgador de la economía, que escribía planteando cuentos y artículos muy simples, o como fábulas de pronto, para transmitir ciertos principios básicos económicos. El otro fue un gran luchador por el libre comercio en Inglaterra y terminó, moviendo a la gente en las calles para que Inglaterra fuera hacia el libre comercio y derrumbara las barreras al libre comercio, y finalmente lo logró. Fíjense ustedes que curiosamente, y esto como anécdota, que la lucha por el libre comercio era una lucha por los pobres. Es curioso, ¿no? Porque ahora nuestros gobiernos latinoamericanos suelen plantear que para ayudar a los pobres hay que proteger al trabajo nacional o cerrar las barreras a las importaciones, etcétera, ¿no? Y en esa época los que luchaban por los pobres lo que querían era el libre comercio. ¿Por qué? Porque querían que el pobre pudiera acceder a los bienes más baratos que pudiera conseguir. Se argumentaba y se pensaba que lo mejor que se podía hacer para los pobres es que compraran más barato. Entonces que haya libre comercio, no barreras. Y ellos impulsaban eso. Bueno, estos eran los autores clásicos. Y debo decir que los austríacos, en cierta forma, cuyo nacimiento como escuela es posterior a todos ellos, porque acá estamos hablando de principios de los años 1800 hasta mediados de los 1800, y los austríacos surgen en la segunda mitad, ¿ya? En particular surgen con un trabajo de este señor. Acá van a aparecer, claro, como son austríacos, ustedes saben, los nombres se nos van a complicar un poquito. El primero de ellos es Carl Menger. Ahí aparece en los años en los cuales vivió. Y yo voy a ir siguiendo los temas que van planteando, pero no necesariamente en un orden perfecto, ¿no es cierto? Pero voy más o menos en el orden histórico en el cual se fueron desarrollando. Y este señor Carl Menger es reconocido ahora en la historia
de las ideas económicas por haber hecho una contribución fundamental en la economía, que es haber establecido una correcta teoría del valor. Fíjense ustedes en lo siguiente, en por qué esto es importante. Yo dije que Adam Smith había empezado a entender cómo se genera la riqueza planteando el principio de la división del trabajo. Tratemos de entender esto, por qué es importante. Supongamos que yo me caigo solo en una isla, como Robinson Crusoe, y me encuentro ahora solo en la isla. La verdad es que me vuelvo en ese momento un pobre absoluto, porque estoy ahí y tengo que empezar a satisfacer las necesidades más básicas. ¿De dónde voy a sacar agua para beber? Agua que sea potable, que pueda beber. ¿Qué voy a comer? No sé. Son cosas que ahora yo diría las tenemos resueltas. Bueno, gracias al Cato que nos da coffee break y qué sé yo, ese tipo de cosas. Pero imaginemos que nosotros caemos ahora en el medio de una isla y nos dicen arreglátelas. Bueno, ahí estamos como el peor de los pobres. Tengo que empezar a agarrar pajaritos, qué sé yo voy a hacer que voy a comer. Buscar frutos, no sé. ¿Dónde voy a dormir esta noche? En un lugar que me permita dormir y no piense que me van a comer las fieras o algo de eso. Terrible. Tengo que ir buscando y resolviendo cada uno de estos problemas. Ahora, si en vez de caer yo solo en la isla, nos cayéramos todos juntos en la isla, digamos como Lost, no sé si vieron esa, entonces, digamos, y que ustedes dicen, bueno, a ver, profe, usted que ya que está ahí adelante, ¿por qué no más o menos organiza la cosa? Y yo digo, bueno, está bien, vamos a organizar esto. Miren, ustedes vayan a buscar agua, ¿ok? Esto es de acá. Ustedes vayan a buscar comida, ¿sí? Ustedes vayan a buscar frutos. Y ustedes vayan a buscar un lugar para dormir. Perfecto. Ahora podemos, gracias a la división del trabajo, podemos empezar a satisfacer distintas necesidades al mismo tiempo. Ahora bien, cada uno fue e hizo su tarea. De nada nos serviría que ellos busquen agua y se queden con el agua, ellos comida y se queden con la comida y así sucesivamente. Los beneficios de la división del trabajo se hacen reales cuando intercambiamos. Dame un poco de comida, te doy un poco de agua, te damos comida y agua, dame un lugar para dormir y así sucesivamente. Entonces la siguiente pregunta de Adam Smith es, bueno, se producen estos intercambios, eso es lo que el mercado es. La siguiente pregunta que quiero responder es, ¿por qué las cosas se intercambian en la proporción en que se intercambian? ¿Por qué no se intercambian las cosas por unidad? Una botella de agua por una lapicera, por un reloj, por un saco, por un proyector, por un Mercedes-Benz, por una Ferrari, por un avión. Nos parecería raro eso. ¿Por qué no se intercambian las cosas así, uno a uno, directamente? ¿Por el valor? Porque no valen lo mismo, ¿verdad? Perfecto. Adam Smith nota eso y dice, bueno, ¿y por qué las cosas valen diferentes? Y ahí entran a jugar distintas teorías acerca de por qué las cosas valen lo que valen. Y había una discusión de largo tiempo entre que, básicamente desde los griegos de nuevo, entre que las cosas valían distinto según la cantidad de trabajo que costara producirlas, y otra que decía que en realidad tenía que ver con la utilidad que los bienes nos dan. Y seguían con esa discusión y no podían resolver una paradoja que en ese momento era muy central y que se llamaba la paradoja del agua y los diamantes. Decían, sí, el agua es muy útil, es más, no podemos vivir sin el agua, pero vale muy poco. ¿Y los diamantes? ¿Cuál es la utilidad de los diamantes? Y sin embargo valen muchísimo. Entonces, ¿cómo explicamos esto? No sabían cómo explicar ese tipo de cosas. Y ahí aparece, lamentablemente, Adam Smith, debo decir, tal vez da un paso para atrás, porque los escolásticos de Salamanca ya habían avanzado en eso, y cuando se venía avanzando en la idea de la utilidad, él vuelve a plantear el tema del trabajo. Y su sucesor, David Ricardo, va un poco más allá, y luego aparece un personaje que lo lleva a su conclusión lógica, que es Carlos Marx. Si el valor proviene del trabajo, dice él, ¿de dónde viene la ganancia del capitalista? Bueno, del trabajo. Quiere decir que la ganancia del capitalista es la plusvalía que extrae el capitalista del trabajador. Es un robo, es una expropiación. Por eso, ¿qué hay que hacer? Concluía Marx, hay que expropiar a los expropiadores. Hay que hacer la revolución, etcétera, etcétera.
Era la conclusión lógica de esa teoría del valor trabajo que incluso Smith y Ricardo le habían abierto la puerta. Y acá es donde aparece este señor, Carl Menger, diciendo: esta teoría no sirve para explicar la realidad. Yo le puedo agregar cantidad de trabajo a ciertas cosas y no por eso van a valer más. Yo, para poner un ejemplo, tengo cantidad de ejemplos tontos, ¿no? Pero supongamos que me pongo a armar un auto en la puerta de mi casa. No digo hacer las piezas, voy, compro las piezas y trato de armar un auto. Bueno, con lo que yo sé de mecánica voy a tardar 2 años y a los 2 años va a haber algo en la puerta de mi casa que más o menos se parece a un auto. Y yo de pronto veo pasar a mi vecino y le digo: vecino, ¿qué tal? Usted me vio, 2 años estuve acá, ¿vio? ¿No es cierto? ¿Qué tal? ¿Cuánto vale el auto? Y el vecino me va a mirar y me dice: mire, no quiero ofenderlo, pero para mí no vale nada. ¿Cómo no vale nada? Yo le puse 2 años de trabajo. No, sí, discúlpeme, para mí no vale nada. Y en esa respuesta, para mí no vale nada, está la tecla. Quiere decir que el valor es para mí, el valor es subjetivo, es algo que está acá. No tiene nada que ver con la cantidad de horas que yo le ponga, sino en cuánto los demás valoran ese bien porque les parece que va a ser útil para ellos. Entonces la utilidad es subjetiva y el valor es subjetivo. Y además, y ahí viene la contribución en este caso de Menger, ahí nos parece, es marginal. Es decir, uno, voy a tratar de explicar esto, uno valora no el oro en general y el agua en general, sino que uno valora específicas unidades. La próxima botella de agua o la próxima moneda de oro que yo vaya a encontrar, no el oro en general. Y entonces lo que estoy permanentemente valorando son esas unidades en el margen, decimos, marginales, la que estoy por entregar o la que estoy por recibir. Esta visión, además de que el valor es subjetivo, permitía explicar otra cosa más, que es por qué se realizan los intercambios, si es que, como decía la teoría del valor trabajo, cuando se hace un intercambio se intercambian iguales cantidades de trabajo. ¿Cómo se van a intercambiar iguales cantidades de trabajo? No tiene ningún sentido. Es como si yo saliera a la puerta de mi casa y tengo un cerco y mi vecino tiene un cerco igual y yo fuera mi vecino y le diga: mire, el intercambio mi vecino, yo le corto su cerco y usted me corta el mío. El vecino va a decir: pero usted está loco, ¿qué le pasa? Si es el mismo cerco. No, es como si yo sacara ahora un billete y le dijera a usted: te cambio un billete de 10 por uno de 10. Sí, qué raro este tipo. ¿Qué le ve a esto? En realidad los intercambios se producen precisamente porque tenemos distintas valoraciones subjetivas sobre el mismo bien. Yo te quiero cambiar la moto por la tabla de surf, esa que vos tenés. ¿Por qué esto se produce? Porque vos valorás más mi moto que tu tabla de surf. Y yo al revés, valoro más tu tabla de surf que mi moto. En tanto tenemos distintas valoraciones subjetivas del mismo bien, el intercambio se produce. Y esto además genera que los dos ganemos. Los dos nos sentimos mejor. Vos con la moto y yo con la tabla de surf. Ojo, pues esto es lo que nos llevó a hacer el intercambio. No quiere decir que siga siendo así. A lo mejor vos saliste con la moto y te estrellás ahí contra el árbol y decís: ¿para qué haber hecho ese intercambio? Me hubiera quedado con la tabla de surf. Bueno, está bien, pero cuando lo hiciste, estabas valorando más la moto que la tabla de surf. Eso es lo que explica que los intercambios se hagan. Esos intercambios, entonces, se usa la palabra, los austríacos empezaron a usar la palabra de catalaxia, como la ciencia que analiza entonces estos intercambios, cómo se forman los precios en el mercado. Bueno, otra contribución de este señor Menger, entonces, es sobre la metodología de la economía. Él empieza a preocuparse y acá empieza a aparecer este rasgo de los austríacos, ¿no? Que no es solamente economía lo que le interesa el método de la ciencia o epistemología, le interesa la historia, etc. Y él escribe un texto también sobre la metodología de la ciencia, en el cual señala que los hechos que estamos analizando son nuestras ideas, acá, son como la gente tiene ideas y tiene creencias y actúa en base a ellas.
Ese es el hecho en última instancia. Nosotros vamos a tratar de explicar por qué la gente actúa y digamos, cuáles son las consecuencias, ¿no es cierto? En realidad, por qué la gente actúa es más un tema tal vez de la psicología, lo que trata de entender cómo funciona nuestra mente, por qué actuamos de una forma u otra. Nosotros decimos, bueno, a ver, ¿qué es lo que la gente tiene ciertas ideas, actúa de cierta forma? ¿Qué es lo que pasa con esa actuación? Bueno, acá, entonces, con esta nueva teoría del valor, se produce lo que llamamos en la economía la revolución marginalista. No es Menger el único, se le atribuimos a 3 autores. Menger es uno de ellos, y los otros son un inglés, Jevons, y un suizo-francés que se llamó Walras. Los 3 escribieron más o menos al mismo tiempo sobre esta teoría del valor, pero esto es lo que, y la discusión sobre el método que plantea Menger, sobre todo en la economía alemana de ese entonces, es lo que da origen a lo que luego se llamaría escuela austríaca, porque él hasta ese momento no pensaba que era una escuela. Él era simplemente un profesor de economía, un investigador que se sentía parte de la economía en general, pero no se imaginaba o no se daba cuenta de que estuviera creando ninguna escuela en particular. Esta es una clasificación que se le da después. Bueno, con él, o luego de él, viene este continuador, que es este señor Eugen von, más difícil, vamos complicando los nombres, ¿no? Podríamos hacer acá un concurso a ver quién le sale bien acá esto. Pero yo me llamo Krause, así que vengo un poquito ya con esto. Eugen von Bamberg, ¿cierto? Así se dice, este nombre complicado. Y este señor fue también profesor en la Universidad de Viena, también fue ministro de Economía del Imperio Austrohúngaro, o sea que tenía esta doble faceta también de estar involucrado en el día a día, digamos, pero también pensando en las teorías, escribió varios libros, desarrolló mucho más esta teoría del valor que es subjetivo, diciendo que además los costos son subjetivos y los valores de los factores de producción también. Es decir, fíjense ustedes la diferencia, a ver si puedo explicar esto bien. Empezó a cambiar claramente cuál era la dirección en la cual va el valor. Si teníamos una idea objetiva del valor, una idea del valor trabajo, por ejemplo, el proceso va del recurso hacia el producto final. Es decir, por ejemplo, voy a tomar un ejemplo. Supongamos los cigarros. ¿Cómo se generaba el valor? Bueno, se mezclaba trabajo con la siembra del tabaco, se mezclaba trabajo con la cosecha, más trabajo con la cosecha del tabaco, más trabajo con el secado del tabaco, más trabajo con el molido o el picado del tabaco, más trabajo con el armado del cigarro, y así se generaba el valor del cigarro final. Es decir, se iba agregando recursos que iban aumentando el valor del producto. Pero si uno tiene una valoración de que el valor es subjetivo, en realidad el valor va al revés. Es porque lo valora el consumidor, que entonces tiene valor todos estos otros procesos hasta llegar a la planta de tabaco. Y la demostración de esto es simple. Si la gente dejara de fumar, entonces, ¿qué valor tendría la planta de tabaco? Nada, sería una maleza, si es que no tiene otro uso. Las máquinas que se usaron para cosechar, ¿qué valor tendrían? Nada, si la gente ya no quiere fumar. El trabajo para cosechar, ¿qué valdría? Nada, si la gente ya no quiere fumar. Quiere decir que lo que le da valor a las cosas es, en última instancia, la utilidad que le encuentran los consumidores finales. ¿Descubierta por quién? Por los emprendedores. El emprendedor es el que dice, la gente va a querer, por ejemplo, fumar, hay que organizar todo este proceso de producción para elaborar el tabaco hasta este paso final, que es el que los consumidores van a valorar. Es decir, es el emprendedor
y acá fíjense la gran diferencia, no es una cuestión de que el capitalista le saca el valor que creó al trabajador. El capitalista es el que le da valor al trabajo, porque si no fuera por su idea de que el consumidor quiere cigarros, no tendría valor ni el tabaco ni el trabajo para cosechar el tabaco. Así que en realidad es al revés. Es el que algunos lo pusieron como villano, es el que está creando valor para el mismo trabajo, ¿sí? Que si no, no lo tendría. Si no hubiera esa inversión de capital que produce la demanda de trabajo luego, el trabajo no tendría mayor valor. Bueno, entonces, como pongo acá, los precios de los productos finales determinan los precios de los factores, incluyendo el trabajo. ¿Por qué un futbolista, por qué Messi gana lo que gana Messi? Porque la gente está dispuesta a pagarlo. No es por la cantidad de trabajo. ¿Cuál es la cantidad? Sí, trabajo hubo, porque el tipo se la pasó 10.000 horas pegándole la pelota contra la pared, ¿no? Hasta que la dominó, digamos, además de tener un talento natural, ¿no? Es decir, trabajo hubo, pero no tiene ninguna relación con la fortuna que gana. ¿Por qué? Porque la gente valora eso, está dispuesta a pagar entradas, comprar las remeras, y todo eso, y entonces es que el otro recibe el dinero que recibe. Bueno, von Baberg avanza en ese sentido. Luego, me pasé acá, aparece otro señor, Friedrich von Wieser, todos de nuevo nombres complicados, donde continúa con esto diciendo, bueno, sí, los costos son subjetivos y además, en última instancia, lo que llamamos costos son en realidad costos de oportunidad. ¿Qué quiere decir costos de oportunidad? Quiere decir que son siempre que realizamos una elección, el costo de esa elección es lo que no elegimos, aquella otra alternativa que dejamos de lado. Por ejemplo, ¿cuál es el costo de que ustedes hayan venido aquí? Uno podría decir, bueno, vine en bus o vine en taxi, ese es un costo, podría sumar eso. No, ese no es el costo. El costo es lo que podrías estar haciendo ahora mientras estás acá. Es decir, podrías estar haciendo muchas otras cosas. Podrías estar viendo televisión, podrías haberte quedado durmiendo. Muchos seguramente habrán dicho, hay alto costo de venir acá a la primera de las sesiones al menos. Podría haber estado produciendo, podría haber estado trabajando, podría haber estado estudiando, tengo un examen la semana que viene, etc. En fin, ese es el costo de haber tomado una decisión. Es siempre un costo de oportunidad. Y esos de nuevo son costos subjetivos porque ¿qué es una oportunidad y cuál es la alternativa que yo dejé de lado? Depende de mis propias valoraciones y no de nada objetivo en particular. Y los austríacos empiezan a avanzar también en un tema que luego sería muy importante, que es el papel que cumplen los precios en la economía para transmitir información. Entonces, acá por ejemplo, típicamente en Ecuador ocurre, vamos a poner con algo que sea muy típico de aquí, el banano, digamos, ¿no? Supongamos que los precios transmiten información y dicen que hay que producir y cuándo hay que producir menos, etc. Supongamos que el día de mañana, y rueguen ustedes de que esto no ocurra, aparece Justin Bieber y dice, qué asquerosa es la banana. Ahora todos los jóvenes del mundo dicen, ni loco comemos banana, porque Justin no come banana, y resulta que el consumo de la banana ¡boom!, cae así dramáticamente porque los jóvenes lo siguieron en esa locura. Para mí la banana es lo más grande que hay entre las frutas, pero bueno, lo siguen y cae drásticamente el consumo de banana. ¿Qué es lo que va a pasar? El precio va a estar reflejando eso. Cae inmediatamente el precio porque cayó la banana, no hay a quien venderle la banana, los que tienen banana compiten entre sí para los pocos compradores que hay, el precio cae y el precio está mandando una señal que dice, mire, hagan menos banana. Hagan menos banana porque se volvieron locos estos, sé que lo que quieren ya no
no quieren banana, quieren otra cosa. Entonces, el precio envía una señal. Y no solamente envía una señal, sino que además genera el incentivo. Ya no se gana dinero haciendo banana, vamos a hacer otra cosa. ¿Y qué dijo Justin que había que comer? No sé, dijo manzana. Bueno, plantemos vamos, manzana. Ahora vamos con manzana porque el precio de la manzana subió y ahora nos está enviando una señal. Lo que hay que hacer es manzana, manzana. Entonces, de nuevo, nos manda y nos transmite información. Y eso es un papel fundamental, digamos, que se cumple en el mercado porque es lo que nosotros decimos, termina asignando los recursos. Los recursos que son, por ejemplo, la tierra, aquí en Ecuador, el lugar para los depósitos, el transporte, etc. ¿A qué se va a asignar eso? Bueno, fíjense, son las preferencias de los consumidores que dicen, dedíquese eso al banano o a otra cosa, si es que las señales que se reciben son distintas. Entonces, los austríacos empiezan a avanzar con eso y aparece ahora uno de sus más importantes autores, que es Ludwig von Mises, quien desde principios del siglo XX comienza a actuar como profesor de economía en la Universidad de Viena y de nuevo también en ese doble papel como asesor económico de la Cámara de Comercio de Viena, en el cual él empieza a generar estudios también acerca de la realidad y de la coyuntura económica. Pero Mises empieza a tratar distintos temas y la verdad, también influenciado por el movimiento de su época. En primer lugar, él llama la atención, escribe un primer libro sobre, después voy a volver sobre esto, sobre la moneda, el sistema bancario y los ciclos económicos en la economía. Por ahora lo menciono, pero voy a volver allí, sobre eso. Y luego escribe un libro muy interesante también que se llama Socialismo, que publica en el año 1922. Fíjense, esto es 5 años después de la Revolución Rusa. Y donde él no es que critique al socialismo porque no me gusta. Él lo que dice es que desde el punto de vista económico el socialismo es imposible. ¿Por qué? Dice, ¿cómo es imposible? Sí, es imposible. ¿Por qué? Porque el socialismo, como niega la propiedad privada, entonces niega la existencia en definitiva de precios que son los que van a permitir esta asignación de recursos que antes mencioné. Entonces, si no hay precios, no se va a poder hacer cálculo económico, no se va a poder saber si se está usando los recursos bien o mal, y por lo tanto, porque ese es el rol que cumplen en la economía las ganancias y las pérdidas. Si hay ganancias, quiere decir que el recurso se está usando bien, que los consumidores lo valoran y están dispuestos a darle una ganancia al productor. Si hay pérdidas, quiere decir que no, que los consumidores no están valorando eso. Ese cálculo económico no se podría hacer en el socialismo, que tiene una economía planificada. Entonces, por ejemplo, pasaría esto. Supongamos que se dice, habría que hacer otro puente para cruzar el río Guayas. Bueno, una primera pregunta que uno debería plantearse es, ¿y cómo sabemos que hay que hacer otro puente? ¿Cuál es la señal que nos dice? Dejemos de lado por el momento esa pregunta. Pero de pronto, supongamos que se ha hecho como muy evidente que hay que hacer un puente. Ahora, la comisión gubernamental que tiene a su cargo la construcción del puente dice, y bueno, ¿y de qué lo hacemos el puente? ¿De qué hacemos el puente? Bueno, ahora llamen al ingeniero. Ingeniero, ¿de qué se puede hacer el puente? Bueno, hay distintos materiales. Se puede hacer de madera, se puede hacer de cemento, se puede hacer de hierro, se puede hacer de acero inoxidable o de platino. Bueno, ¿y de qué lo hacemos? Bueno, ¿cuál es el que dura más? Bueno, el que dura más y el más flexible sería el platino. Bueno, hagámoslo de platino. Ahora uno se pone a pensar y dice, ¿puente de platino? ¿No es medio raro eso de platino? Es muy caro, es algo que se usa para otras cosas, pero no para hacer puente. Bueno, pero si yo no tengo precios para saber qué es caro y qué es barato,
como ocurriría en una economía planificada, estaría a ciegas, digamos, para saber si debo utilizar este recurso aquí o debo utilizar este recurso allá. De hecho, los puentes se hacen de acuerdo, de nuevo, a un cálculo económico que se produce gracias a los precios que hay en la economía. ¿Y qué son los precios? Los precios son intercambios de propiedad, de derechos de propiedad. Un precio es la relación que hay entre el intercambio de lo que yo entrego con lo que yo recibo. Los dos somos propietarios y intercambiamos derechos de propiedad. En una economía monetaria, como son ahora, yo intercambio la propiedad de mi dinero por la propiedad de lo que compré. ¿No? Siempre son intercambios de derecho de propiedad. Pero como en una economía socialista no hay derecho de propiedad, no va a haber tal cosa como precios. Va a haber números que le van a poner a los bienes, que los pone el planificador, pero que no reflejan ni la escasez ni la abundancia de lo que realmente existe en la economía. Esto da origen entonces a un debate que se llamó el debate sobre el cálculo económico en el socialismo. Y acá participaron Hayek y Mises. Mises primero, Hayek después, muy activamente, señalando, fíjense, ya en los años 20 el socialismo va a fracasar. Como son estas cosas de las ideas, hubo que esperar, ¿cuánto? 60 o 70 años más para que el socialismo se derrumbara y demostrara que efectivamente eso era tal cual como lo habían dicho Mises y Hayek, que era imposible de organizar la economía en forma planificada, etc. Y hubo que esperar todo ese tiempo para que eso se verificara. Y aún así, algunos países que conocemos insisten en que tal vez habría que ir por ese camino. Después de que ya pasó todo eso, ¿no es cierto? Y ya se verificó. Por eso ya lo habían señalado. Mises además, y en ese primer trabajo, plantea algo muy interesante, que es, miren, ¿cuál es la causa por la cual existen estos llamados ciclos económicos? Es decir, que la economía de pronto va para arriba y de pronto va para abajo. Y la economía para arriba y de pronto va para abajo. Y tenemos, por lo menos la que pueden haber vivido ustedes, en el 2008, que ¡pah!, todo se destruye y parece colapsar, y de pronto vuelve a subir y de pronto vaya a saber lo que pasa en el futuro. ¿Por qué la economía va así a los tumbos? Entonces empezó a haber como distintas teorías acá, y Mises planteó una diciendo, miren, acá, yo lo voy a plantear de nuevo en forma muy sencilla, pero el tema es simple, digamos, la manipulación de la moneda que hacen los gobiernos a través de sus bancos centrales, y sobre todo la manipulación la hacen a través de la tasa de interés, va generando esto que llamamos ciclo económico. Porque por un momento, ¿qué hacen? Bajan la tasa, y al bajar la tasa hace que dos cosas, dos efectos tiene. Hay inversiones que ahora se hacen rentables que antes no eran. Entonces generan booms, como por ejemplo el del 2008, el de las hipotecas y el de construcción. Hey, hay que construir, hay crédito barato, dale, dale. Sí, dale con las casas, más casas acá, más casas allá. Y por otro lado, desata también un mayor consumo. La tasa de interés está baja, la tarjeta te ofrece 12, 24 cuotas sin interés, y vos dale cuota, vamos, vale que va. Entonces, por un lado vos tenés esa tensión, se empiezan a invertir mucho, se demanda mucho dinero para invertir en ese tipo de inversiones, y también se demanda mucho dinero para consumir, y eso produce una tensión en la economía que no tiene los recursos suficientes para las dos cosas, y eso produce tarde o temprano que esa, como decimos ahora, esa burbuja estalle, ¿bien? Y se pinche, digamos, y la economía tiende a caer. Y si es en esa caída, que la llamamos recesión, además se produce una corrida bancaria, se corre el peligro de que la recesión se convierta en depresión. Es decir, que de pronto todo el sistema bancario está en riesgo de caer. Y entonces ahí los gobiernos se asustan y empiezan a rescatar a cualquiera, ¿no? Y sobre todo, cuanto más grande, más lo rescatan, ¿no? Este banco, y empiezan esas arbitrariedades. A este lo dejamos caer, a Lehman Brothers lo dejamos caer, pero a este, lo salvamos, y a al Bank of America lo ayudamos. Y entonces eso se vuelve, la gente mira y dice, ¿pero qué están haciendo acá? Aparte con el dinero de todos nosotros, ahora resulta que salvamos bancos, ¿qué es esto, no? Bueno, todo eso señalado ahí por Mises. Luego,
Bueno, esto va muy rápido. Como ven ustedes acá, dos cuadritos. Fíjense cómo van los... Este es el ida y vuelta de la tasa de interés como la fija la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos, ¿no? Baja la tasa, sube la tasa. Fíjense, la línea gris ahí, no está la del 2008 acá, pero la línea gris es la de cuando se produce una recesión. Quiere decir que sube la tasa y ahí ¡pum! Explota la burbuja, la economía cae, entonces se asusta la autoridad monetaria, baja la tasa, vuelve a generar otra burbuja, pero después se preocupa porque la tasa baja genera inflación, por ejemplo, la vuelve a subir y allá en el 2008, ¡tac!, otra vez vuelve a generar otra crisis. Acá otro sobre la relación entre tasa de interés. Siempre hay un pico de suba de la tasa de interés antes de la recesión. O sea que la autoridad monetaria termina generando, digamos, ese crack que luego envía. Cuando en realidad el resto de las escuelas económicas, o sobre todo la keynesiana, diría que la función del Banco Central es al revés, es la de suavizar las crisis. Y en realidad lo que está diciendo Mises es, miren muchachos, lo que pasa es que las produce, no es que las suaviza, las está ocasionando con esta manipulación de la tasa de interés. En fin, este es un tema más complejo, voy a avanzar más si ustedes quieren en las preguntas. Gabriela, vos me avisás con el tiempo, cómo vamos y cuánto queda. ¿Cuánto? Bueno, sobra. Incluyendo las preguntas. Ok. Bueno, muy bien, pero vamos bien. Bueno, Mises central, ¿no? Pero aparte Mises era una persona de convicciones fuertes. Acá con Mises los autores austríacos empiezan a ser claramente liberales. Porque debo decir, hasta entonces eran economistas, algunos más liberales que otros, no todos eran. Menger era bien liberal, von Bawerk también, von Wieser más o menos. Mises es un personaje liberal clásico, que además de nuevo empieza a escribir también sobre filosofía política, sobre historia, sobre otras disciplinas. Claramente esa imagen del intelectual clásico que se ocupa de muy diversas áreas de interés. Y además una personalidad fuerte, ¿no es cierto?, que no claudicaba en los principios, aunque la verdad que también sabía entender la realidad. Y sabía entender que, bueno, uno puede tener principios muy firmes, pero ante la realidad sabe cuándo se pueden aplicar más o cuándo se pueden aplicar menos. Bueno, pero este, digamos, fue otro gran aporte de los austríacos en Mises. Bueno, luego aparece este otro señor que es Hayek. Y Hayek, que era un discípulo de Mises, digamos, Mises cuando estaba ahí en la Cámara de Comercio de Viena lo lleva a Hayek a la Cámara para que empiece a desarrollar investigaciones sobre el ciclo económico, precisamente, y Hayek se empieza a involucrar en este estudio del ciclo económico y termina aterrizando él en Londres. Los dos, y acá es cuando se produce la emigración de la escuela austríaca, Mises y Hayek abandonan Austria por el temor de lo que luego ocurriría después, la invasión nazi. Mises, de hecho, era judío, además, así que tenía razones como para tener temor sobre lo que le pudiera pasar. Entonces se van. Mises se va a Suiza primero y Hayek aprovecha una invitación a Londres y se va a la London School of Economics. ¿Por qué? Porque en ese lugar querían encontrar un economista continental, decían de Europa continental, de prestigio, joven, que pudiera contrarrestar la influencia que ya empezaba a tener en Inglaterra Keynes. Y entonces lo llevan a Hayek, ahí a la London School of Economics, para debatir con Cambridge, la tradición de Cambridge donde estaba Keynes. Y ahí va Hayek. Y entonces empieza a producirse lo que alguno ha llamado, y hay algún video por ahí, que a lo mejor ustedes han visto, el debate del siglo. Es el debate entre Hayek y Keynes acerca de las causas de las crisis económicas y sobre todo en ese momento que
empezaba a haber la crisis económica más grande del siglo, que era la crisis de los años 30. Y un debate que se produce entre ambos, en intercambio de artículos, con mucha altura, por supuesto, y con mucho respeto. En ese sentido, ustedes saben, los ingleses son muy así, se podrán decir de todo, pero siempre con mucho respeto, donde básicamente se enfrentan dos posiciones. Keynes, para el cual el motor de la economía era el consumo, había que consumir y por lo tanto la economía iba a terminar creciendo, con una visión más clásica y claramente austríaca, que era perdón, el motor del crecimiento es el ahorro, la inversión y por lo tanto la mayor producción, que luego va a dar como resultado mayor consumo, pero no el consumo. Fíjense que la posición keynesiana de que el consumo es el motor de la economía se contrapone, y hay un problema que no pueden resolver, con las acciones a nivel individual, ¿cierto? Nos dicen que a nivel de la sociedad en su conjunto lo que hay que hacer es consumir para que se mueva la economía. Pero a nivel individual, nosotros sabemos que eso puede ser la peor decisión que podemos tomar. Es decir, es como si nos dijeran, la economía está en recesión, ¿no? Tú estás en recesión, por ejemplo, te quedaste sin trabajo. ¿Cuál es la forma en que vas a salir de eso? Bueno, anda al shopping mall y sacá la tarjeta y dale. Y empezá, dale, consumí. ¿Verdad? Acabo de quedarme sin empleo. ¿Vos te parece que esa es la forma que voy a salir de esta crisis? Me parece que si hago eso es peor. Cuando venga la tarjeta no tengo con qué pagarla. Y sin embargo, esa es la receta que el keynesianismo da para salir de las crisis. La visión de Hayek en ese momento era, mirá, acá esto sale a partir de remover las trabas para la producción, digamos, para que haya más incentivos a producir y para que vean la importancia hacia futuro. Cuando se produce un aumento, la gente quiere restringir su consumo, quiere ahorrar. En realidad quiere ahorrar ¿para qué? Para consumir más en el futuro. Nadie quiere ahorrar porque sí, ahorrás porque estás esperando consumir más en el futuro, y eso permite que se desate ahora un proceso de inversión para que haya más productos en ese futuro en el cual la gente va a querer consumir. Es decir, que se produce un ajuste, digamos, automático a cambios de preferencias en la gente. Pero lo que hay que hacer, decían los austríacos, es evitar, de nuevo siguiendo a lo de Mises antes, manipular esa tasa de interés, porque empezás a generar distorsiones en las decisiones de inversión y de consumo de la gente que no son reales. Y a la larga eso se va a hacer evidente. Además, una de las propuestas para salir de esos pozos, como lo que planteaba Keynes, era aumentar el gasto a través, por ejemplo, entre otras cosas, de un mayor grado de emisión monetaria. Pero la emisión monetaria, y yo por eso puse ahí, no es neutral. No te creas que no va a distorsionar la economía. Porque en particular lo que ocurre es que vos podés emitir más. Si todos los precios aumentaran en la misma proporción, bueno, no habría tanto problema. Habría que cambiar los menús de los restaurantes, por ejemplo, porque ahora los precios son distintos. Pero no habría mayor problema, porque aumenta tu sueldo y aumentan las cosas que compras en el supermercado. Bueno, si aumentan las dos cosas, no hay problema. El principal problema con esta propuesta de que hay que emitir para fomentar el consumo y eso, es que los precios no aumentan en la misma proporción. Y se empiezan a generar de nuevo todo tipo de distorsiones en la economía. Y una de ellas, y acá voy a citar un líder político que no quiero ni nombrarlo, miren, es un líder político argentino, porque era lamentable, pero esto que dijo era correcto. Él decía, bueno, ¿saben lo que pasa? Y pasa que los precios van por el ascensor y los salarios van por la escalera, ¿no? Es decir, claro, los precios suben más rápido que los salarios. Y a la larga, esa distorsión inflacionaria termina perjudicando. ¿Por qué? Porque no cambia a todos los precios en la misma proporción y genera este tipo de distorsiones. ¿Qué era lo que Keynes quería que ocurriera? Porque él se daba cuenta que el desempleo generalizado que había, la única forma de reducirlo era que los salarios reales cayeran.
Pero como los sindicatos no dejaban que los salarios se reduzcan, había que reducirlos de alguna forma. ¿A través de qué? Y a través de la inflación. Dejar que haya un poco de inflación, entonces los salarios reales caen y el empleo, el trabajo va a ser más barato y van a tomar más trabajadores. Era una forma un poco artera, diría, de no decir la realidad. Miren, la realidad es que no hay que hacer que los precios ajusten como se debe ser. Bueno, Hayek, debo decir de nuevo, siguiendo su espíritu, es un autor que ustedes lo van a encontrar aportando, después de ese debate con Keynes, que debo decir gana Keynes, en el sentido de que muchos economistas y los políticos siguieron más bien las ideas de Keynes y no las de Hayek. Lo cual no es raro de entender. Hayek le decía a los políticos, en este asunto de los ciclos económicos, ustedes son el problema, ustedes ocasionan el ciclo. Y Keynes le decía, ustedes son la solución. Es más, para salir de esta hay que gastar más y emitir más. ¿Qué es lo que los políticos quieren escuchar y quieren hacer de todas formas? ¿Cómo no va a ganar Keynes entre los políticos si le está diciendo, muchachos, ustedes son los salvadores, a gastar se ha dicho, si eso es lo que quieren hacer de todas formas? Entonces no es de extrañar de que, digamos, en general el 80% de los políticos sean más bien keynesianos en este sentido y solamente se encuentren con la necesidad de hacer algo, llamémoslo así, hayekiano, cuando están al borde del precipicio y confrontados ante la realidad inevitable. Es como Grecia, ¿no es cierto? Grecia fue keynesiana por décadas, hasta que al final nadie más le quiso prestar nada y ahora se encuentra, y ahora ¿sabes qué, muchachos? Quebraron. Ahora a ver cómo vas a salir del pozo, la verdad, pero con un costo que lamentablemente todo el pueblo griego va a tener que pagar. ¿Y Hayek qué me decía? Hayek me advertía antes, no sigas gastando así, porque te vas a caer en ese pozo. No sigas gastando, no sigas manipulando la plata. No le hiciste caso, seguiste con ese tren, ahí te fuiste al precipicio. Ahora lamentablemente vas a tener que pagar ese costo. Bueno, Hayek luego... 5 minutos. 5 minutos, sí. Ok. Luego de esa discusión se dedica a muchos trabajos de filosofía política. Los fundamentos de la libertad, derecho, legislación y libertad, trabajos de derecho, filosofía jurídica, filosofía política, teorías evolutivas. Hayek hoy es un pensador que escribió teorías que hoy se ven en las ciencias biológicas, en la psicología evolutiva, todas esas ciencias nuevas que plantean procesos evolutivos sobre los cuales Hayek escribió claramente, continuando además una tradición escocesa, porque lo que hace es una referencia directa a Hume, a Smith, a todos esos autores. Pero muy actual ahora en los órdenes espontáneos, digamos, que se producen en la sociedad. Bueno, y termina luego, los austríacos eran en general partidarios del patrón oro, eran clásicos, esa era la moneda que había estado vigente durante todo el siglo XIX y que había generado 0% de inflación en un siglo. ¿Pueden creer ustedes eso? Que los precios se mantengan más o menos lo mismo durante un siglo. Ahora nos parece increíble, algo como, ¿cómo puede eso ocurrir? Pero uno toma un índice de precios en los Estados Unidos, por ejemplo, 1805, y era el mismo índice de precios a 1905, más o menos. ¿Cómo? Y ahora esa misma moneda, el dólar, desde que se perdió su vínculo con el oro, perdió el 90% de su valor. Bueno, Hayek se da cuenta de que el patrón oro es difícil de pronto de que vuelva, entonces termina sus contribuciones económicas haciendo una propuesta de que sencillamente se libere el mercado de las monedas y se permita a la gente elegir. Como si ustedes acá están dolarizados, por ejemplo, pero es como si se le dijera a la gente, mire, usa la moneda que quiera. ¿Quieren el dólar? Dólar. ¿Quieren el euro? Euro. ¿Quieren el yen? Yen. Si quieren sacar un sucre de nuevo, que lo saque alguien. Si alguien lo quiere aceptar, que lo acepte. Pero no impuesto, ¿cierto? Hagan lo que quieran. Pero que compitan las monedas y vamos a ver cuál es la que a la larga a la gente más le interesa. Bueno, después otros. Voy rápido. Ya luego
Hayek se va y Mises se van a Estados Unidos y la escuela se empieza a desarrollar en los Estados Unidos. Ahí aparece este señor, Israel Kirzner, que es el que señala sobre todo el papel del emprendedor, como alguien que es el personaje que es el motor de la economía, aquel que está alerta a las oportunidades, aquel que puede ver un poquito más allá y que por lo tanto va a tener toma decisiones, asume riesgo y entonces va generando valor, ¿no es cierto?, para toda la cadena de producción a partir de esos emprendimientos. Voy más rápido y finalmente, acá Murray Rothbard, quien, debo decir, no solamente profundiza en algunos aspectos el trabajo de Mises, sino que voy a señalar los temas que aparecen allí, no necesariamente son los de Rothbard, pero sí que plantea una visión distinta en el marco institucional, en la filosofía política. Rothbard es dentro de los austríacos. Los austríacos en general eran liberales clásicos, es decir, que planteaban la necesidad de un Estado pequeño, acotado a ciertas funciones, y Rothbard es aquel que avanza un poco más allá de eso y hasta cuestiona la existencia misma de un Estado mínimo clásico y se anima a pensar en la existencia de un modelo que algunos le llaman anarcocapitalista o algo así, en la cual incluso no hubiera tal cosa como gobierno, sino que hubiera agencias en competencia, agencias de seguridad, etc. Gran tema interesante de discusión. Bueno, hasta allí la evolución. Hay más, he puesto como los grandes personajes, hay muchos más a quienes no les estoy haciendo justicia ahora en todo este recorrido, pero tampoco hay tiempo de verlos a todos. Vamos ahora al desarrollo institucional. Hay varias organizaciones que siguen llevando adelante esta tradición y estas escuelas. Por ejemplo, la Sociedad Mont Pelerin es una creada por Hayek en Suiza ya por los años 40. Aún hoy sigue vigente. Aquí varios somos miembros. Dora, miembro allá. Gabriela, ¿vas a ser miembro o todavía no? Pero va a ser miembro, seguro, va a ser miembro. Yo soy miembro de la Mont Pelerin. Se originó como un grupo de intelectuales para discutir este tipo de ideas. Debo decir que en esta Mont Pelerin Society han surgido, no sé, ¿cuánto? 10 premios Nobel de Economía, más o menos, han salido de este grupo que al principio era pequeño, después creció a unos 400 y no más, y ahora se amplía un poco más, no sé si habrá 1000 o 1500 miembros, pero no mucho más que eso. Y realizan reuniones periódicas. Después la Foundation for Economic Education fue también una institución en la cual Mises estuvo muy involucrado para difundir en forma sencilla los principios de la economía, o ahora también una importantísima institución que se llama Liberty Fund, a quien yo recomiendo a todo interesado por estas ideas que visite la página porque tiene libros completos de todos los clásicos, de los austríacos, gratis, online, o si los quieren impresos, tienen notables impresiones muy baratas, organizan blogs de todo tipo. En fin, las cosas que pueden encontrar ahí en cuanto a los pensadores clásicos y austríacos es notable. Ahí hay de todo, tremendamente interesante. Y después está, por ejemplo, ese Institute of Economic Affairs de Londres, que es un poco el IEP, digamos, el primero de los IEP, ¿no es cierto? Es el que nos abrió el camino a todos los demás. ¿Qué habría que hacer en términos de opinar sobre políticas públicas? Bueno, la anécdota es que este instituto surgió cuando un empresario se le acercó a Hayek y le dijo: Hayek, mire, yo quisiera ayudar porque habría que meterse en la política para que la sociedad cambie, etc. Y Hayek le dijo: no, mire, no, en la política no, lo que hay que influir es en las ideas. Lo que hay que establecer es participar en el mercado de las ideas. ¿Por qué no abre mejor un centro de análisis, de estudio, de difusión de ideas? Y efectivamente es lo que hizo con ese instituto, que en cierta forma se refleja años más tarde en la creación del Cato Institute, entre otros creado por Rothbard también allí en Washington, esa otra Atlas Economic Research Foundation, el Mises Institute ahora en Madrid, el Instituto Juan de Mariana. Puse algunos, la verdad que hay en todos los países. La academia austríaca, hay programas de grado y de posgrado para estudiar economía austríaca en la Universidad de George Mason, en la Universidad Rey Juan Carlos, en la Francisco Marroquín. Hay una que se llama OMA, que es Organización Madrid, Online Madrid Manuel Ayau, que es la Marroquín con el Instituto Juan de Mariana en Madrid, que hacen programas online sobre escuela austríaca. Yo soy profesor en varios de ellos. Hay conferencias
Austrian Scholar Conference, hay un congreso en Rosario, otro en el Juan de Mariana. Hay centros de investigación, como que aparecen ahí, hay publicaciones, revistas académicas, hay libros que salen constantemente acerca de los avances en la economía austríaca, en fin, enorme cantidad de material acerca de todo esto. Perdón. ¿Y cuáles son los temas contemporáneos que discuten los austríacos? Y esto lo voy a dejar más para las preguntas. Por ejemplo, con la crisis del 2008 floreció la teoría del ciclo austríaca, porque se vio que la teoría del ciclo austríaca la explicaba perfectamente lo ocurrido en la crisis del 2008, la burbuja inmobiliaria, etc. Así que ha florecido, incluso entre no austríacos, la importancia de la teoría austríaca del ciclo. Hay toda una discusión acerca del sistema bancario, si tiene que ser, esto es más técnico, de reserva fraccionaria o de encaje del 100%. Dentro de los austríacos tampoco somos todos de una sola opinión. Hay enormes debates entre nosotros. Cuando uno es joven tiende a tomar camisetas, y uno se dice, yo soy hayekiano y todos los demás son horribles, yo soy misiano y vos sos un vendido, y ese tipo de cosas así suele ocurrir, pero la verdad que a la larga todos, no sé, tomamos una cerveza, tranquilos, discutimos, tenemos muchas cosas en común, no solamente entre aquellos que se dicen austríacos, sino incluso más allá también, ¿no? El Bitcoin, el surgimiento del Bitcoin es una verificación, digamos, de la teoría hayekiana de la competencia de monedas. El hecho de que haya surgido esto es notable, es un orden espontáneo, una mano invisible a lo de Adam Smith, que empieza a generar una moneda en competencia con las monedas estaduales. Vaya a saber en qué va a terminar la historia, será el Bitcoin, será otra, pero el futuro parece venirse por ese lado, por monedas, cibermonedas, vaya a saber, pero eso encaja perfectamente en el análisis que había hecho Hayek 30 años antes acerca de la competencia de moneda. Después el Market-Based Management, que es una área en la cual es la aplicación de los principios austríacos a la gestión de las organizaciones y de las empresas. Ha habido bastante desarrollo en eso. Hay un área de mercados predictivos, después puedo contar un poquito más de eso, y todo lo que sea crowdsourcing, no sé si saben eso, crowdsourcing, crowdfunding, wiki, todo eso que está sucediendo en la web, tiene mucho contenido austríaco de tipo orden espontáneo a lo Hayek o mano invisible a lo de Adam Smith, normas privadas que se empiezan, o mercados que se empiezan a extender en forma impensada. Uno podría sumarle a eso lo que ahora se llama la sharing economy, eso que es Airbnb o Uber o todo eso, es de nuevo esos órdenes de mercado que se empiezan a extender incluso a pesar de lo que los mismos gobiernos quieran, ¿no? Así que todo eso es un área de mucha ebullición en la investigación académica austríaca. Por eso se le llama así, órdenes espontáneos o anárquicos. No anárquicos por proponer la anarquía, sino que anárquicos en el sentido que nadie los planifica en última instancia, pero ocurren ahí en la sociedad todo este tipo de desarrollos. Y por último el tema de las ideas, los valores, las instituciones, cómo es que eso impacta en la evolución de la sociedad. Bueno, estos son los temas en los cuales los austríacos estamos, digamos, ahora y cómo ha evolucionado la escuela hasta acá. Ahora van a venir las preguntas, muchas gracias. Y si quieren más, ahí está mi propio blog, donde ahí pongo a diario, digamos, cosas sobre estos temas y otros sobre los autores clásicos, etcétera, que tal vez les interese. Sobre todo pongo muchas cosas, como van a ver ustedes ahí, para los alumnos, que leen esto, que leen aquello, etc. Bueno, pero muchas gracias. Vamos a las preguntas. Empezamos. Ahí va. Bueno, antes de la pregunta. Gracias. Entonces. Sí, buenas tardes. Sí, ya mismo, buenas tardes. Sobre los temas que está tratando el liberalismo, en el tema del crowdfunding, del sourcing también, que se relacionan con el orden espontáneo, que debería darse de forma espontánea. En su opinión, la tecnología, que es lo que ha potenciado ese orden espontáneo, es la forma más eficiente y rápida actualmente de generar precisamente estos eventos espontáneos, o en su opinión hay otras formas, no sé si manipular, porque si es espontáneo es muy complicado de manipularlo y forzarlo,
pero hay otras formas más eficientes y más rápidas que la tecnología para alcanzar esos eventos espontáneos. Sí. Yo creo que la tecnología, a veces suelen usar esta frase, digamos, es de doble filo, corta para los dos lados. La tecnología de pronto permite más grado de control por parte de los gobiernos, pero también permite más grado de orden espontáneo y de pronto control a los gobiernos. Es decir, la tecnología permite que ahora los gobiernos les espíen a todas las llamadas telefónicas a todo el mundo, pero la tecnología también permite Wikileaks, ¿no es cierto? Entonces, corta para los dos lados. Todavía no está dicho para qué lado se va a inclinar la balanza. Yo tiendo a ser optimista que, salvo estas cuestiones que los gobiernos empiezan a utilizar la tecnología para controlar más, es bastante probable que la sociedad del futuro sea menos controlable debido a todos estos desarrollos wiki y de todas estas cosas, órdenes espontáneos que se están produciendo ahí gracias a la tecnología, ¿no? De todas formas, lo cierto es, y en relación al último punto que puse ahí, que el destino final, hacia dónde van a ir las sociedades, depende en buena medida de los valores y de las ideas que predominen en cada sociedad. Ahora, dentro de todo, estamos teniendo, y si queremos ser un poco optimistas, estamos teniendo acceso a todas estas novedades tecnológicas, estamos teniendo mucho más acceso a la información, estamos a lo mejor haciendo más difícil que nos controlen, que los estados nos controlen, y por lo tanto tal vez en el futuro eso se refleje en el tipo de sociedad, hacia dónde va a ir la sociedad. Yo no puedo adivinar hacia dónde va a ir. Simplemente puedo decir, es bastante probable que no se produzca, o sea, no estoy esperando que se produzca en nuestras sociedades una revolución del tipo que la gente salga a la calle con las banderas de Hayek y Mises diciendo, vamos con la revolución. No creo que eso va a pasar, ¿no? Pero sí creo que puede pasar que un poco sin dando cuenta, mire, voy a citar en esto a un escritor literario argentino que ya murió, que se llamaba Jorge Luis Borges, y él era anarcoliberal, digamos, ¿no? Y él le preguntaron, ¿y el Estado qué va a pasar con el Estado? Estaba muy en contra del Estado. Y él dice, se volverá obsoleto en el futuro. Los políticos hablarán y nadie le hará caso, se volverán antiguos ya y no tendrán mayor sentido. A lo mejor eso es lo que ocurre en el futuro. A lo mejor todas estas cosas, los wiki, el Bitcoin y todo eso, la sociedad va evolucionando hacia un ámbito en el cual vas a mirar hacia atrás y decir, qué anticuado eso antes, lo que tenían ahí un gobierno y elegían a un tipo para que les diga qué hacer durante tanta cantidad de años. ¿Para qué quiero eso? Si yo ya tengo el Bitcoin, tengo la impresora 3D que me trae el producto acá y me lo hace en mi propia casa, no necesito más eso, a lo mejor. No digo que sea así, pero me da la sensación de que en base a los avances de los emprendedores, que está viendo muchos de los cuales, estos famosos así, tienen una visión bastante libertaria, ellos acerca del mundo, lo están llevando en esa dirección sin, ya le digo, sin levantar las banderas de Mises y Hayek necesariamente, pero yendo lentamente hacia ahí, vaya a saber. En fin, no sé si, no mucho más puedo decir respecto del futuro, pero... Bueno, ¿qué más? ¿A dónde? Ahí, sí. Martín, dentro de la ideología liberal hay diferentes escuelas que hemos estado llevando durante estos días. Nos han presentado todo el bagaje dogmático prácticamente de la escuela de Chicago, la de Public Choice y bueno, y ahora lo que es la escuela austríaca. Me gustaría saber cuál es la diferencia sustancial entre estas tres escuelas. Bueno, muy bien. Yo creo que hay muchos puntos en común, por ejemplo, entre los austríacos y el Public Choice. El Public Choice, la principal figura del Public Choice es James Buchanan, por ejemplo, y Buchanan tenía una relación personal muy cercana con Hayek y de mucha conversación. Yo creo que son muy compatibles porque el Public Choice es el análisis económico de la política y entonces recuerdo algo también. Mises quiso llamar
a la ciencia praxeología. Y decía que la ciencia debería ser praxeología, que es la ciencia de la acción humana, dentro de la cual hay distintas áreas, digamos. Una de las áreas es la catalaxia, que tampoco es un nombre, no prendió ni praxeología ni catalaxia, no son nombres que se usen, pero él planteaba eso. La catalaxia es el ámbito de los intercambios en el mercado, eso es lo que hay, la acción del individuo en el mercado. Pero hay otros ámbitos de acción, por ejemplo, la acción del individuo en el ámbito de la política, que estaría dentro de ese paraguas de la praxeología, pero que es un análisis específico acerca del ámbito de la política. En ese sentido, creo que muchas de las cosas que provienen de la public choice son compatibles con lo austríaco. A veces no, a veces algunas cosas no, otras sí, pero en general es un área en la cual uno diría la teoría austríaca se desarrolló enfocada a temas de epistemología o de economía pura o de instituciones, y el public choice estrictamente el análisis económico de la política, con lo cual encaja bastante bien. Con Chicago hay temas en común y hay temas en claro desacuerdo, digamos. Chicago tiene una visión, ¿cómo decirlo acá?, un poco más neoclásica, es decir, ve en ciertos temas, cree que hay soluciones, como le dijera, yo les voy a decir cuál es la política económica o la política monetaria que hay que llevar adelante, en vez de darle más oportunidad a ese orden espontáneo, o yo voy a señalar cuál es la regulación más eficiente para regular una actividad o la otra, mientras que el austríaco diría la regulación más eficiente es que no haya regulación y que haya simplemente contratos. Hay diferencias de ese tipo, aunque hay muchas coincidencias. Por ejemplo, voy a señalar una que va a parecer muy técnica y no sé si es la central también, ¿no? Pero el monetarismo de Milton Friedman basa todo su análisis en agregados monetarios, en particular, ¿cómo decir esto para no hacer demasiado lío aquí? Pero en una que se llama ecuación monetaria, que es sobre la teoría cuantitativa del dinero, que dice que cuanto más moneda se emite, más impacta en los precios, en la inflación. Una relación directa entre moneda y precios. El austríaco dice, eso es una simplificación que no sirve para mucho, y aparte ya David Hume la decía en el año 18. El problema, como yo dije antes, de la emisión monetaria es que impacta en distintos precios de distintas formas. Eso es lo que tenemos que analizar, cómo impacta en forma distinta en distintos precios. Mientras entonces que el análisis de Chicago toma los precios en general, el austríaco dice eso no sirve de nada, lo que hay que ver es cómo va impactando distintos precios en distintas formas y va por lo tanto distorsionando el proceso de producción. Y ahí se produce una diferencia. Los economistas de Chicago en general entienden de que la mejor política monetaria sería una política monetaria que el Banco Central implemente, por ejemplo, un crecimiento fijo de la cantidad de moneda, y el austríaco no quiere saber nada con el Banco Central. No, mira, olvídate del Banco Central. El Banco Central no sirve para nada, mejor ni tenerlo. O que la gente elija moneda, o que haya un patrón oro, algo de eso, pero la política monetaria del Banco Central ha mostrado que es un fracaso en toda su existencia durante el siglo XX. Lo único que ha habido es inflación, manipulación. Así que terminemos con eso. Debo decir que Friedman, por ejemplo, al final de sus días, sí, terminó diciendo, sí, mejor sería que no hubiera Banco Central. Bueno, está bien, pero hay una diferencia. Y después hay una diferencia también hasta de metodología. El economista austríaco, como yo dije, es más filósofo, es más de interesarse en la economía, en la historia, en la política, en la filosofía, en el método. El economista de Chicago es más tecnócrata, es más matemático,
economista matemático específico en los modelos, etcétera, etcétera. Es difícil encontrar, y sobre todo entre los autores de ahora, economistas de Chicago que estén escribiendo sobre historia o sobre filosofía política. Eso es raro. Y sin embargo, en los austríacos lo encontrás. No era el caso de Milton Friedman, porque Milton Friedman escribió esos dos libros, Capitalismo y Libertad, uno y Libre para Elegir, que son libros muy accesibles y muy de divulgación, de filosofía política también, pero no ha habido después de Milton Friedman ningún otro autor de Chicago que siguiera por esa veta. Todos se han concentrado en sus modelos matemáticos, en sus fórmulas, que a los austríacos las miramos y decimos, no, está bien, parecen muy sofisticadas, pero no me aportan demasiado. Por ahí vienen las diferencias, ¿no? Más o menos. Sí, ¿por dónde? No sé quién tiene acá. Buenas tardes. Referente a lo de la intervención en el ciclo económico, Sí. digamos, ¿qué factores son los que intervendrían en si es que tenemos un crecimiento progresivo positivo o crecimiento progresivo negativo antes y después de las crisis? Y si esta intervención sería externa, interna, pública, privada, ¿cuáles serían los factores? Bueno, la teoría austríaca dice que el ciclo se produce porque la autoridad monetaria manipula la tasa de interés, es decir, baja artificialmente la tasa de interés. Por ejemplo, no sé si ustedes saben, en este momento la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, ha bajado su tasa de interés para prestar dinero a los bancos a cero. Cero. Entonces, el argumento de los austríacos es que eso tira hacia abajo las tasas de interés y desata estos fenómenos que antes mencioné, inversiones, sobre todo en los procesos más largos que necesitan o que se desarrollan sobre todo cuando hay tasas de interés bajas y al mismo tiempo desatan mayor nivel de consumo. Y eso a la larga produce alguna burbuja en algún lado. O sea que el disparador del proceso que luego va a generar una crisis es eso. Entonces, ¿el austríaco qué diría ahora? Diría, cuidado, muchachos, mucho cuidado, porque ustedes están emitiendo dinero, dólares a lo loco, pusieron la tasa en el 0%, y por ahora no sabemos si hay burbujas o no, porque eso es muy difícil de ver. ¿Cuál es la próxima burbuja? ¿China? ¿Cuál es u otra cosa? No sabes a dónde el dinero ese que se crea, a dónde termina yendo. Pero va a ir a algún lado y eso va a ser insostenible y si seguís así, va a explotar. De hecho, la Reserva Federal de los Estados Unidos sabe que es así. Toda la discusión, si alguno viene siguiendo eso, ahí es, ¿cuándo salimos de cero? ¿Cuándo empezamos a subir la tasa? Y se reúnen y tienen miedo, pánico, porque saben que en el momento que empiezan a subir la tasa, puede ser que desencadenen la crisis. Digamos, hay cantidad de proyectos que ahora se llevan adelante porque hay una tasa de 0, que con una tasa de 2 ya no son rentables. Entonces, si vos empezás a subir la tasa, esos proyectos se paran. Y ahí empieza a temblequear la economía, ¿no? Entonces, su gran dilema es, ahora que nos metimos en este rollo, que pusimos la tasa 0, ¿cuándo la subimos sin generar ese colapso? Bueno, el austríaco estaría diciendo, muchachos, lo que yo les dije es que no vayan a 0 por empezar. No se metan en eso porque ahora estás atrapado ahí. Y ahora, claro, para salir de esa, podés generar, no digo que efectivamente vaya a pasar, pero podés generar otra crisis nueva dentro del ciclo que va haciendo esta gestión de los bancos centrales. Pero siempre el disparador, digamos, está ahí, en esa manipulación específica de la tasa de interés, según los austríacos, ¿no? Bueno, ¿qué más? A ver, ¿queda una? Allá. Sí, hola. Usted dijo que von Mises dijo que el socialismo no permite un sistema de precios porque ¿cómo es? Las decisiones las toma el Estado, Sí. ¿verdad? Pero yo pienso que la propiedad no es que desaparece, sino que cambia de dueño. O sea, el propietario ahora de toda la producción es el Estado. Sí. Entonces, ahí sí se podría, creo yo, que se manejar un sistema de precios. No lo manejaría el mercado, sino el Estado.
Sí. O sea, quiero que me explique realmente por qué. Ok. Esa parte me quedó. Efectivamente es así. La propiedad pasa a ser del Estado, pero ya no hay... Es decir, vuelvo para atrás. Los precios son el resultado de las valoraciones subjetivas de comprador y vendedor que se encuentran en el mercado e intercambian entre sí y que forman los precios. Quiere decir que los precios envían señales de por dónde van las valoraciones subjetivas de compradores y de vendedores. Y van asignando los recursos. En una economía planificada no existe tal cosa porque no hay, como dije, intercambios de derecho de propiedad. ¿Cómo funcionaban en la práctica esas economías? El Estado, como tú bien dices, es el propietario de todos los recursos y establece números que llama precios, pero que no cumplen con ser la función de precios en el mercado, sino que dirige todos los precios. Dice, imagínense ustedes, el tomate a tanto, la leche a tanto, los buses a tanto, los trenes a tanto, el azúcar tanto, la banana a tanto, el petróleo a tanto, la gasolina a tanto. Fija los precios. Y entonces trata de que esos precios que se fijen luego genere intercambios entre las distintas unidades que ahora son todas gubernamentales, distintas fábricas del Estado, etc. Ahí se presentan varios problemas. Primero, un problema de conocimiento. Imagínense si nosotros fuéramos el Buró de Planificación y nos dicen hay que establecer los precios de la economía de Ecuador para el año que viene. ¿Cómo? Sí, hay que establecer los precios de la economía de Ecuador. En la economía de Ecuador debe haber en este momento que más de 1 millón, 2 millones de bienes y de servicios distintos. ¿Cómo yo voy a fijar 1 millón o 2 millones de precios? Y hacer que todos esos estén en equilibrio y hacer de que en todos esos la cantidad demandada llegue a ser más o menos como la cantidad ofrecida. Es una cuestión de loco. Vos me podrás decir, no, pero ahora tenemos computadoras, tenemos software, podemos desarrollar un gran Excel con 1 millón de columnas y 1 millón de filas. Hermano, está bien, metete en esa si querés, pero a la larga lo que hacían los países socialistas era establecer planes quinquenales. Cada 5 años establecían estos precios y curiosamente, ¿sabés lo que hacían? Los tomaban del mercado, es decir, por un lado habían heredado los precios de antes de que hubiera socialismo y luego miraban a países como por ejemplo Alemania. A ver, ¿cuál es la relación entre una pala y un pico en Alemania? Bueno, más o menos mantengamos esa relación. Quiere decir que podían planificar porque había un mercado afuera que les daba más o menos alguna relación con los precios. Porque si no hubieran tenido ese mercado, tampoco tenían ninguna tipo de idea para darse cuenta de cuál era esa relación. Entonces ponían precios de todo tipo. Y como los actualizaban cada 5 años, se producían unas distorsiones fenomenales. Algunos productos escaseaban en forma permanente y de otros de pronto sobraban y no sabían qué hacer y había que tirarlos. Esa imagen que todos hemos visto, por ejemplo, de los negocios oficiales en Cuba, que están todas las estanterías vacías, son el resultado de esa planificación. Ahí alguien planificó y planificó horrible. Los precios no están ayudando y la mercadería no está, desaparece. Entonces hay tal cosa, vos vas a Cuba y compras algo y tiene formalmente un precio, pero económicamente no es un precio, sino que es un número que el gobierno le puso. Ese es el problema central de la planificación y la gran diferencia que tiene con el mercado es que el mercado ajusta en forma permanente. Porque si, por ejemplo, se arruinó la cosecha de tomates porque llovió mucho, mañana el precio del tomate ya está más caro, adelantando esa escasez. Pero la planificación quinquenal hacía que el precio del tomate cambiara dentro de 5 años. Imagínate lo que pasaba dentro de 5 años, ya los tomates habían desaparecido directamente de la producción. Entonces, eso hacía muy rígido, distorsionaba todas las decisiones en la economía, sumado a algo más que eran los incentivos. En el mercado
hay dos incentivos que son muy fuertes, las ganancias y las pérdidas. Se dice normalmente que esto es como decidir cómo haces caminar al burro. Al caminar al burro hay dos formas. Le colgás la zanahoria por delante o le pegás con el látigo por atrás. Esas son las dos formas. Una es las ganancias, las zanahorias son las ganancias, el látigo son las pérdidas. Son muy fuertes en la economía de mercado. En la economía planificada no, son todos funcionarios públicos. No van a ganancias ni van a sufrir pérdidas. Tienen un sueldo de empleado público y por lo tanto los incentivos son muchísimo más débiles. Y después por último se presentaban anécdotas muy distintas. El socialismo quería planificar la producción y no sabía cómo planificar la producción. Entonces se daban casos tales como por ejemplo se decían, bueno, el año que viene vamos a producir o hay que producir tantas toneladas de lámparas. Ese es el objetivo. Entonces, si ponías el objetivo en toneladas de lámparas, la fábrica de lámparas te hacía lámparas que pesaban 1 tonelada cada una. ¿Querés que cumpla con tonelada de lámpara? Tomá, acá hay una lámpara que... Hicimos 10 lámparas que pesan 1 tonelada cada una y cumplimos ya con el objetivo. Después nos vamos a casa. Bueno, no, ese objetivo no. Mejor hagamos que sea por unidades de lámparas. Hay que producir 100.000 lámparas. Bueno, está bien, te hago un cable con una lamparita. Listo, 100.000 cables con una lamparita. Ya está, hice 100.000 lámparas. No, era de nunca acabar. ¿Cómo hago para planificar eso? Y hasta que a la larga terminás, ¿sabes en qué? Mirá, muchachos, el que no haga lámparas, ¿sabes qué? Al Gulag. Ahí lo mandamos al campo de concentración y chao. Y eso vas a ver cómo van a empezar a trabajar los muchachos. Y terminan así. En fin, que...